Buenos días, hermanos, espero que estén bien por la gracia del Señor. Esta mañana vamos a meditar el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En Éxodo capítulo 20 vemos cómo Dios le dio a Moisés las tablas, ¿no? Es decir, los 10 mandamientos. Aquí en el capítulo 21 también salen leyes sobre los siervos, ¿sí? Por eso capítulo 21 voy a leer otros versículos, versículo 2 al 4. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Aquí hay la ley para el siervo hebreo. 6 años tenía que trabajar, mas al séptimo saldría libre gratuitamente, ¿no? De balde. Esta es una ley misericordiosa. Podríamos decir que es una ley unilateral de Dios. Nosotros también antes éramos esclavos, pero luego de conocer la gracia, allí fuimos libres por medio de la sangre de Cristo. Quiero explicar otra vez. La ley en sí también es gracia de Dios. ¿Por qué? En medio de la ley se manifiesta la misericordia y el amor del Padre. Yo si les hago una pregunta, este siervo, ¿por qué sale libre? ¿Por su amo o por la ley? ¿Qué responderían ustedes? Es obvio, ¿no? Saldría libre por la ley, porque la ley dice que al séptimo año debe salir libre de balde. Esto es la ley. En nuestro caso, sin el conocimiento de la ley, es decir, sin el conocimiento de nuestros pecados, no podemos llegar al conocimiento de la gracia del Evangelio de Cristo. Por eso la ley también es misericordia de Dios. Entonces nosotros antes éramos esclavos. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta era nuestra vida en la ley, es decir, en otro tiempo. En otras palabras, éramos nosotros esclavos de concupiscencias, como dice aquí, es lo mismo que ser esclavo del pecado. Pero el versículo 4 de Tito capítulo 3 y versículo 5 dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Luego de conocer bien la gracia, es decir, Jesucristo, Él nos salvó. También conocimos su misericordia. Antes éramos esclavos del pecado, pero conociendo a Jesucristo, ahora somos libres. Por eso en San Juan 8, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es manera de Dios. Pero hermanos, quería hoy día meditar algo. Nosotros tenemos libertad en Cristo, pero no forcemos esta libertad y mucho cuidado en caer en libertinaje. No tenemos que abusar de la libertad. Aquí este siervo, 6 años tenía que trabajar, al séptimo saldría libre. Es la mayor gracia para un siervo, ¿no? Quiero contarles algo interesante. Los judíos, especialmente los varones,
en esa época oraban de la siguiente manera. Esto especialmente en la época de Roma. En la época de Roma era una época que habían siervos. Es decir, si nacía siervo, tenía una vida miserable. Por eso los judíos varones oraban de esta manera, dando el agradecimiento a Dios. Ellos decían: te damos gracias por hacernos nacer como judío y no como gentil y como pueblo de Dios. Te damos gracias por hacernos nacer hombres y no mujer. Y te damos gracias por hacernos nacer libres, no esclavos. Así agradecían los judíos. Ya, nacer como esclavo tendría que ser una vida miserable. Pero nosotros tenemos que comparar. Antes ya teníamos una vida miserable sin Cristo, pero ahora somos los más preciosos y gozosos en Cristo, ¿no? Este siervo al 7º año tendría gozo porque saldría libre. Pero maravillosamente este siervo, si no sale libre, en ese momento tienen que hacer hueco en su oreja. Versículo 5, voy a leer. Capítulo 21, versículo 5 de Éxodo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Al 7º año tenía que salir libre, pero él dice: no saldré libre. ¿Por qué causa no saldrá libre? Primera causa, versículo 5 que hemos leído: por amor a mi Señor. Esta es la manera por la cual el siervo no quiere salir libre. En ese momento, el versículo 6, era llevado delante de los jueces y hacían hueco la oreja. Se llama horadar la oreja con una aguja grande, es decir, un punzón, se llama lesna. En ese momento era la señal que era un siervo para siempre. ¿Esto qué indica en nuestra vida? Con Cristo fuimos libres, pero ahora no abusando de esa libertad para caer en libertinaje, sino más bien recapacitando. El Señor me salvó, ahora yo amo a mi Señor. Por amor a mi Señor, yo también quiero ser su siervo para siempre. Esto quería meditar el día de hoy. Este siervo 6 años tenía que trabajar obligatoriamente, pero luego al 7º año, por amor a su Señor, sigue siendo siervo, pero la diferencia es que ya no es obligatorio, sino por amor. Cuando nosotros entendemos la misericordia, la sangre de Cristo, ahora yo conozco, soy siervo del Señor, comprado por precio, el precio de sangre. Ahora yo también quiero servirle a mi Señor por amor, es decir, sin obligación. Por eso, hermanos, luego de conocer esta parte de nosotros, antes éramos siervos, esclavos del pecado, pero en Cristo somos libres. Ahora, por amor a Dios, sirvamos los unos a los otros. Un famoso predicador ha dicho que no es importante a cuántos siervos tenemos, sino a cuántos hemos servido. Por eso nosotros, hermanos, con el corazón contento y gozoso, y por este amor al Señor, sirvamos en la obra de la evangelización. Hoy hasta aquí, hermanos, nos vemos en la próxima meditación, si Dios lo permite.